por lo tanto lo he seguido muy atentamente. Primero, algo que me ha encantado, y he de decirlo, los debates electorales entre los candidatos a presidente y entre los candidatos a vicepresidente. Me parece que es un ejemplo de transparencia que debemos seguir en España y en las comunidades autónomas, ¿no? En cuanto a la intensidad del debate, me ha parecido que los ciudadanos norteamericanos son mucho más críticos con su gobierno que lo que los españoles somos con el nuestro. Pongo un ejemplo. Obama salió hace 4 años casi como un semidios en Estados Unidos y, sin embargo, una importantísima parte de la población norteamericana estaba ahora muy enfadada con Obama porque se había llegado a un 8% de paro. Decía, este hombre nos lleva a la crisis, ¿no? Entonces, como si aquí ya nos gustaría en España tener un 8% de paro, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de tener ese 8% o llegar a ese 8% ha hecho que muchos que habían votado a Obama casi abominaran de él, ¿no? Y creo que son mucho más críticos con el gobierno. Que votaron a Rajoy, al ver que ha subido los impuestos, le dejan de votar. Posiblemente, aunque bueno, los últimos resultados en Galicia tampoco han sido demasiado malos para el Partido Popular, ¿no? Pero es cierto que primero, lo de los debates, la transparencia; segundo, somos más críticos; y tercero, solo he estado unos meses, pero creo que como dice el señor Román, como dice Raúl, pues allí hay un debate incipiente sobre el recuento, la forma de contar las elecciones, ¿no? Por estados. De todas formas, pero un momento, la participación en las elecciones es muy minoritaria en Estados Unidos, tengo entendido. No muy minoritaria, es más baja que... Es más baja que aquí, ¿no? Que en Europa, que en general no solo en España, en toda Europa, ¿no? Sí. ¿Y por qué? ¿No les interesa la política? ¿Piensan que no es necesario intervenir? ¿Piensan que los que votan son suficientes? ¿O piensan que hay una buena administración? No sé. Yo creo que el ciudadano norteamericano es profundamente individualista, no en el sentido egoísta, sino que quiere, tiene mucho orgullo en hacerse su propia casa, también en sentido metafórico. Entonces no quiere un gobierno pequeño, y mucha gente no está en contacto con la realidad política de Washington, que además Washington es denostada por la mayoría del país como un sitio de burócratas que no tienen nada que ver conmigo, ¿no? Y bueno, hay desafección política, aunque muchísimos jóvenes votan, y los jóvenes han subido a Obama hacia la presidencia en el 2008, lo han vuelto a hacer ahora. Bien. ¿Algún comentario sobre la votación? Completamente de acuerdo con Raúl, ¿no? A mí me ha dado la impresión de que el estereotipo que podía tener sobre los norteamericanos lo he corroborado en Nueva York, y eso que Nueva York es una rara avis dentro de Estados Unidos, ¿no? Porque es una gran capital que no tiene nada que ver con el conjunto del territorio de Estados Unidos, que son capitales mucho más extensas, con casas y no rascacielos, sino gente viviendo demasiado junta, como en Nueva York, ¿no? Y quizá en esos territorios, mucho más extensos, mucho más desapegados, hay una concepción del Estado casi distante, y esa idea individualista del sueño americano: me construyo mi casa, me la construyo con mis propias manos, además, no es que encargo, sino casi la construyo con mis propias manos. De ahí la idea también de necesito armas porque tengo que defender mis propiedades. Es un concepto individualista que para algunas cosas pues puede ser muy complejo, sí. Don Salvador, la administración, no ya los políticos, las elecciones, la administración pública, que es otro de nuestros problemas, que está relacionado con el modelo de Estado, por supuesto, pero que está relacionado con el tiempo que a uno que tardan en darle una licencia, en sacarse un carné, en atenderle dentro incluso de un hospital. ¿Usted piensa que es posible una reforma, que la reforma o son reformas que existen sobre el papel las que se han hecho en España y no se pueden hacer? ¿Existe la posibilidad de que este gobierno, otro, pero este es el que se está empeñando ahora en hacerlo, reforme la administración pública y haga una administración más ligera, más amplia y más eficaz? Bueno, es curioso porque bueno, yo soy muy mayor ya, ¿no? Cuando ha muerto Franco, y que había muchas ilusiones y que se hablaba de reformas y demás, y todos pensamos que lo más difícil de reformar era el ejército, que es lo que mejor se ha reformado en el país. Es decir, el ejército se ha reformado y muy bien. Ha perdido toda connotación, pues, connotación pues bastante mala que tenía en el inicio, ¿no? Yo creo que esa reforma ha sido posible porque el ejército se puso en contacto con Europa, es decir, que fue la convivencia de ejércitos la que ha hecho la reforma. Eso no pasa en el resto de las administraciones. Yo creo además que los socialistas, que han tenido una buena ocasión de reformar porque ellos entraron con mucha ilusión por parte del país, pues han perdido oportunidades en la universidad, han perdido oportunidades en la administración pura y dura, que la administración se ha complicado. Es decir, hemos creado más administraciones de las que había, cuando ya la que había funcionaba regular, ¿no?
Hombre, yo creo que esto hay que solucionarlo, es decir, no se puede funcionar tan mal y no se puede tener tanto coste por funcionamiento, ¿no?, de administración. Esto es difícil de solucionarlo, pero yo supongo que entre todos algún día nos despertaremos y reformaremos la administración porque, insisto, es que el país se puede paralizar con tan mala administración. Don Raúl, funcionario, que es un poco el tema del que hablamos ya en El Salvador, ¿la imagen del funcionario es la misma, la que usted percibe en España que la que percibe en Estados Unidos? Sí. Igual. Igual. Sí. Es más, yo creo que los ciudadanos norteamericanos están mucho más en contra de un gobierno con demasiados funcionarios que en España. Los miembros del gobierno, es que hay una oposición tan grande hacia lo que ocurre en Washington que yo lo percibo porque también vivo allí, que es mucho más grande que la que veo en España, ¿no? Los funcionarios no tienen muy buena fama en España en general, pero que tampoco la tienen en Estados Unidos. Pero con un matiz, ahí puedo, digamos, discrepar de alguna forma. Yo creo que es verdad que igualmente tienen esa misma mala fama en Estados Unidos, pero la administración norteamericana, a nivel del día a día, funciona infinitamente mejor que la española. Es decir, yo soy un gran defensor de lo público, pero aquí pienso en, voy a montar un negocio, ¿qué necesitaría? Y la administración se convierte en una auténtica barrera. Allí la administración es algo que te facilita que montes el negocio, porque además está enfocado al business y está enfocado a que allí montes lo que sea, cuando sea y como sea, porque te ayudan. Y no, como te ayudan no es con subvenciones, que aquí pensamos las subvenciones. La forma de ayudarte allí no va a ser con dinero, sino con facilitarte todo, creo, mi intuición de lo que he vivido allí, todo tipo de facilidades para montar un negocio. Por eso digo que la administración, allí el funcionario está muy mal visto, pero funciona creo que bastante más correctamente que aquí. Al menos en Nueva York, yo lo que he percibido... ¿A usted le ayudaron en Jubilón? Es un proceso que llevo 3 meses y debería haber llevado semanas. Funciona relativamente bien, pero hay frustraciones y desesperaciones. Es decir, no sé cuánto de desesperado está una persona que intente crear una empresa en Madrid, pero nosotros no estábamos celebrando la burocracia norteamericana en Washington, ¿eh? Pero usted... Como usuarios. Ya. Como usuarios y como ciudadanos, como administrados. Sí, pero, Yo no creo que el problema sea el de funcionarios porque, hombre, yo he trabajado en la administración y yo he conocido funcionarios que son magníficos, con muchísima formación, ayudando muchísimo. Claro. Yo creo que el problema es del sistema. Es decir, si un funcionario sale mal, es imposible tomar una medida contra el funcionario. Imposible. Bueno, yo tengo un ejemplo gravísimo. Un determinado profesor llegó un día que dijo que no daba clase porque no sabía aquello. Y no aparecía. Y fue imposible echarlo, hasta que le venció el contrato. Es decir, que yo creo que lo que está mal montado es el sistema, gestión, no yo creo que, el funcionario de por sí. Un buen funcionario, ese hombre debe estar toda la vida en la administración. En Andalucía, por ejemplo, tenemos 500.000 de funcionarios, 500.000 de personas, 500.000 personas. Yo no creo que sea un problema de... ni siquiera de volumen, que por supuesto creo que habría que acortar, pero a lo mejor es que no creo que sobren policías ni sobren médicos, y si sobran otra serie de cargos administrativos, y que no se me echen encima los administrativos, que seguramente que hay magníficos administrativos, pero todos sabemos de lo que estamos hablando, de lo que es el aparato burocrático en sí de la Junta, papeles y más papeles para justificar cargos, sueldos que serían innecesarios. Yo creo que esa es la parte que creo que con rapidez hay que empezar a mover. Hay una cuestión que ha traído a la luz, que es cierto que en Estados Unidos sí que hay rendición de cuentas. Claro. Si lo hacen mal, la vas a pagar. Es que eso es fundamental. Y eso todo el mundo pone un sistema un poco de miedo, ¿no? O de que los ciudadanos están un poco equilibrando a la sociedad. Si tú lo haces mal, te estoy viendo y sé exactamente a la oficina a la que ir y te va a pasar algo. Eso aquí es impensable. Pero pasa en todo no solo pasa en el gobierno, pasa en la universidad, pasa en la empresa privada, etcétera. Bien, vamos a hablar brevemente de dos cosas. Una que darían para mucho, para un debate solo y extenso: corrupción. Ustedes... ligando con lo que acaba de decir la corrupción. No solo en el sistema de funcionarios no se pueden tomar medidas en contra de una mala actuación. Tenemos un clarísimo ejemplo en España, que en el sistema bancario, que es un sistema muy liberal,
se ha robado sin absolutamente de todas las formas y no se le ha pedido responsabilidades a nadie. Es decir, que es que es más grave un poco la no exigencia de responsabilidad en este país es más grave y no afecta solo a la administración, afecta a todo el país. Y eso no puede ser. Esa conciencia americana que sí parece que la tienen de exigir responsabilidades, esa no existe aquí. O al menos no, es imposible meterla en vereda. ¿Hay más corrupción allí o aquí? Yo no sería capaz de responder esa pregunta, pero a nivel político, económico de corrupción. Pero sí me viene a la mente una idea sobre la, entre comillas, corrupción o la chorizada que hacemos aquí, que también es a veces algo que nos falla muchísimo, con un ejemplo muy curioso. Allí un chaval español que vaya a estudiar a Estados Unidos puede ir a un examen con sus compañeros y de repente les pone un examen, la profesora se va del aula y el chaval español no va a dudar en decir, bueno, estamos solos, es la gran oportunidad, a copiar. Mientras que los compañeros no lo van a hacer seguramente. Es la gran experiencia que he visto allí, ¿no? Además, no solo eso, sino que además el español se va a volver pensando que los norteamericanos son idiotas, han dicho, aquella oportunidad tienen y no han copiado, yo soy el bueno, soy el listo, mientras que los norteamericanos piensan, nunca voy a confiar en ese español que vemos como choricea. Estamos hablando de corrupción a nivel política y esto es un ejemplo a nivel tonto, pero quiero decir que tiene su origen en lo que hablamos antes del individualismo de los norteamericanos también tiene sus cosas buenas, la percepción de los derechos y obligaciones de cada uno y creo que hay que incidir mucho en España sobre ese tema, ¿no? También. Algo que decir, ¿no? Usted coincide con que las dos tipos de corrupción, la corrupción política y luego esa corrupción que se infiltra en la sociedad, en las redes sociales, esa actitud de aprovecharse de un momento. ¿Son actitudes diferentes las que hay allí por cultura? Sí, aquí? hay rendición de cuentas y lo que digo, si hay un español que se comporta tan mal en Estados Unidos, te van a trincar y te van a echar. Eso es lo primero. Espero que no haya muchos españoles que empiecen a copiar o que hagan otro tipo de barbaridades en Estados Unidos ni en España, pero en Estados Unidos lo tiene mucho más complicado. Hay casos famosos de corrupción recientes en Estados Unidos, uno escandalosísimo que fue en Illinois, donde el gobernador de Illinois vendió el puesto de senador de Obama. Eso es un escándalo brutal. Procesaron a este mentiroso y lo pusieron en la cárcel. Y pasamos a nuevo tema. Es decir, que yo creo que la sociedad norteamericana, aunque está un poco más, está en medio de una crisis bastante gorda también en términos sociales, confía en que va a haber justicia. Con casos de corrupción, particularmente en casos de corrupción política. Bien, algo que tiene que ver con lo público y lo privado, que es algo que también teóricamente nos diferencia, pero que ha venido ilustrado por el hecho que yo he citado en la introducción, este llamado precipicio fiscal o fiscal cliff, que por supuesto tiene que ver con el gran debate que hay ahora sobre estabilidad presupuestaria y estímulo a la economía. ¿Cómo se ha vivido, cómo se vive este precipicio fiscal al que se aproximaba la economía americana debido a que se iban a quitar unos recortes, se iban a subir los impuestos y incrementar los gastos y eso iba a hacer que entrara en recesión y eso iba a hacer además que no se pudiera aumentar la deuda? Y eso iba a llevar el mundo al caos, por lo visto, porque ha afectado, cuando se ha medio resuelto, afecta a las bolsas, afecta a todo. ¿Ellos lo viven así intensamente? No. En parte porque estamos tan ocupados con las elecciones, donde no se hablaba nada de precipicio fiscal ni había ningún problema de ningún tipo, se hablaba sobre todo de la reducción del déficit. Ahora llegamos a Navidad y todo el mundo está en el abismo. Entonces vivimos en una época de sustos continuos, pero los americanos no estaban tan preocupados. Lo que hay preocupación y mucho desdén sobre lo que pasa dentro del Congreso, que son el Partido Republicano bastante radicalizado y el Partido Demócrata también con bastantes problemas internos, peleándose entre ellos y con pocos visos de que alcancen muchos acuerdos en esta legislatura, en los próximos 2 años, ¿no? Un breve comentario, José Luis. Yo creo que el tema era mucho más importante de lo que se ha trasladado a la opinión pública en Estados Unidos, efectivamente, e incluso seguramente en el resto del mundo, salvo que las últimas 48 horas del año, por falta de noticias en los medios, de repente hemos empezado a mirar al Congreso de los Estados Unidos, pero yo creo que previamente no ha habido esa sensación de vértigo y sí creo que la importancia del acuerdo, porque si Estados Unidos entraba en depresión, difícilmente Europa iba a poder respirar. ¿Usted cree eso así, don Salvador? ¿O es usted tan escéptico como yo? No, bueno, yo
En principio han llegado a un acuerdo que va a durar 2 meses o 3 meses, porque el tope del déficit lo van a alcanzar enseguida, como no han reducido impuestos. Con lo cual vamos a tener el mismo problema dentro de 2 o 3 meses. Es decir, que no han llegado a ningún acuerdo. Pero el ritmo al que va la economía, 3 meses es mucho, ¿eh? Ya veremos a ver qué ocurre. Sí, bueno, 3 meses es mucho, posiblemente.